Bien, chicos, les saludo a todos y todas, esperando se encuentren muy bien en el momento que eh, revisen esta cápsula, que tendrá por objetivo la representación. En ese orden, tras haber concluido la situación relativa a las sanciones en cuanto a nulidad, es que lo que toca entonces avanzar hacia un nuevo capítulo de nuestra asignatura y lo que nos toca, como bien ya señalaba, es lo relativo a representación. Entonces, tal cual ya señalé, el objetivo de esta sesión será esa, la situación de la representación. No obstante, la representación es una situación, una institución jurídica bastante grande y derivado de aquello es que este taller solamente será a cargo de la primera parte de la representación, ya que lo restante lo dedicaremos ya a la sesión de la clase inmediatamente siguiente. En este sentido, lo primero que hay que señalar en materia de representación es su carácter excepcional. En este orden, hay que partir de la base que la regla general, y pudiéramos decir lo normal que ocurre, es que las partes o las personas interesadas sean las que concurran a la celebración de los actos que le interesan celebrar. Esta idea entonces de inmediación como característica es la que consiste entonces en que las partes concurran por sí mismas a la celebración de los actos que les interesen. No obstante, hay que considerar que en algunos casos esa inmediación, esa concurrencia puede que sea imposible o puede que la parte no desee directamente concurrir, aun cuando sí desee la celebración del acto. Desde cuestiones tan simples como, por ejemplo, mandar a alguien a comprar algo para uno mismo, hasta operaciones tan complejas como son, por ejemplo, el contraer matrimonio, admiten, según la legislación, la posibilidad de representar. Esta idea entonces de que una persona actúe en nombre de otra en un acto jurídico, sea porque la primera, porque, reitero, porque no pueda asistir, porque le aqueje alguna situación o simplemente porque sea el mecanismo necesario para realizar las operaciones jurídicas que sean requeridas. Digo en este último caso que sea el mecanismo necesario, porque si nos ponemos a pensar en el caso de una persona jurídica, por ejemplo, la persona jurídica por esencia debe ser representada en cuanto la persona jurídica es una ficción legal. Una empresa no va a concurrir por sí misma a la celebración de los actos, sino a través de sus representantes. Y en ese contexto, entonces, esta figura que hoy denominamos como representación consiste en este efecto jurídico en el que una persona contrata finalmente a nombre y lugar de otro, pero que produce que los efectos de esa contratación no se radiquen en quien celebra, sino más bien en la persona a cuyo nombre se celebró el contrato. Y volviendo a los ejemplos dados, si entendemos entonces que desde esta operación simple de enviar a comprar a alguien algo a mi nombre, quien compra para todos los efectos soy yo, por más que otra persona hubiera sido la que celebró el acto jurídico a mi nombre. Y del mismo modo, si cayera, por ejemplo, en el supuesto del artículo 103 del Código Civil, esta idea del matrimonio por representante, por más que vaya otra persona a la celebración de la ceremonia matrimonial, lo cierto es que quien terminaría casándose sería yo. Los efectos entonces se radican en la persona representada y no en la persona del representante. Esto nos lleva entonces a señalar que es esta institución jurídica, digamos, en virtud de la cual los efectos de los actos que celebra una persona se radican en otro en cuanto la primera está actuando a nombre y lugar de otro, es una situación que nos lleva al establecimiento de dos personas, digamos, en esta relación. A un representante, que es la persona que realiza la gestión
pero que realiza la gestión ajena, una gestión que será útil, que será interesante, que será provechosa para otra persona. Y por otra parte, el representado, que es la persona que no concurre al acto, ya que el representante concurre en su nombre, pero que no obstante es quien recibe y se beneficia de la celebración del acto, quien recibirá los derechos y las obligaciones de los actos que el representante, en su lugar y en su nombre, hubiera celebrado. En el derecho chileno van a existir distintas menciones a la representación, pero existen dos que parecieran ser las más relevantes. En el caso que, bueno, primero parto por la que no nos convoca, digamos, en esta pasada, y que es la situación de la representación sucesoria, porque la representación sucesoria del artículo 984 también se define como esta idea de que una persona representa a otra en el contexto de una herencia. Pero hay que aclarar que aun cuando se repita la palabra representación y aun cuando se repita esta figura de que una persona toma el lugar de otra, lo cierto es que son instituciones completamente diferentes. Si bien el análisis de la representación sucesoria corresponderá al momento de la asignatura relativo al estudio de dicha parte, digamos, del derecho sucesorio, aclaramos desde ya que esa representación es una representación distinta de la que estamos revisando en este momento. En este orden, más que en las reglas sucesorias, nos amparamos en el libro cuarto del Código Civil, que es el que contiene la teoría general del acto jurídico y la teoría de la contratación civil, y específicamente el artículo que nos convoca será el que nos encontramos viendo, el artículo 1448, artículo que por supuesto es de estos numerados como importantes y que debemos manejar correctamente. Lo que nos dice el artículo, tal cual lo pueden visualizar, es indicar que lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiera contratado él mismo. Parte entonces del supuesto entonces simple de señalar que lo que una persona ejecuta por otra en verdad produce exactamente los mismos efectos que si esa otra persona, la que fue representada, hubiera concurrido por sí mismo al acto. Analicemos un poquitito más la norma. Lo primero que nos debe quedar es, bueno, esta idea de uno por otro, produciendo los mismos efectos que si ese otro hubiera concurrido por sí. Digamos que esa es como la primera conclusión. Pero si analizamos un poquitito más en detalle, hay que señalar o nos damos cuenta que el origen de la representación parte de la base de la existencia de un poder. Es decir, de que una persona tenga poderes para efectos de poder representar a otra. Si bien la palabra poder no aparece en el concepto que nos encontramos viendo, sino que la palabra que aparece es facultad, hay que aclarar ciertos puntos. La representación, para existir propiamente tal, exige de poderes. Un poder dado entonces por la ley o por el propio representado en favor del representante para que pueda realizar los actos jurídicos que se pretenden. Es un poder entonces el que tiene el representante y por el cual el representante actúa en nombre y lugar del representado, en nombre y lugar de otro, produciendo, como ya veíamos del concepto, los mismos efectos que si esa persona hubiera actuado por sí misma. Ahora, si volvemos al concepto, como bien les decía, aparece la situación de que en el concepto no aparece la palabra poder, sino que es más
aparece la palabra facultad. No literalmente, dice estando facultada. Entonces aparece más bien esta idea de la facultad y el poder. Aquí hay que corregir entonces esta visión. ¿Por qué razón? Porque facultad y poder no son lo mismo. La facultad, más bien, si bien podrían llegar a entenderse como términos sinónimos, lo cierto es que la facultad es relativa a la regulación de intereses propios. Es decir, una persona tiene facultades sobre sí misma y sobre sus intereses. Entonces, la idea de la facultad de intereses ajenos es una idea incorrecta. Cuando una persona entonces pretende manejar o influir en intereses ajenos, entiendas entonces no propios, más que tener una facultad, lo que tiene es un poder. Dicho de otra forma, nadie tiene la facultad de regular intereses ajenos, ya que para ello lo que se tiene es un poder. Corregimos entonces, no nosotros, digamos, no solo yo, sino que la doctrina civil ha corregido así el artículo 1448, aclarando que en verdad hay poder de representación y no facultad de representación, porque la facultad es relativa a los intereses propios y no a los ajenos. Ahora, aclarado que no es facultad, sino poder, si volvemos al concepto, este poder vendría dado por la persona a cuyo nombre se ejecuta el acto o bien por la ley. Y esto deriva entonces que el origen del poder, en virtud del cual se permite, se permite que una persona actúe a nombre de otra, produciendo los mismos efectos que si hubiera celebrado por sí misma, puede ser de un origen legal o bien de un origen convencional o voluntario. Esto nos lleva entonces a que las clases de representación son dos, una representación legal y una representación voluntaria, también llamada eh, convencional. La primera situación de la representación legal es la representación que, como su nombre lo indica, viene establecida por la ley. En este caso, no se exige, digamos, que la persona representada sea la que autorice el ejercicio de la representación, en cuanto muchas veces esa persona va a carecer de la voluntad suficiente o bien de la capacidad suficiente para efectos de poder autorizar a alguien a algo. Así entonces, ejemplificamos desde ya como el padre respecto de los hijos. Evidentemente, si el hijo, sobre todo si es en sus primeros años de vida, no va a tener posibilidad de poder otorgar acto jurídico o autorización jurídica alguna en cuanto incapaz es. Por lo tanto, en ese caso, partiendo del supuesto que el hijo carece de la aptitud necesaria, de la capacidad necesaria, es la ley en este caso la que, sustrayéndose entonces de la voluntad del representado, autoriza de pleno derecho a ciertas personas a que puedan representar a otros en ciertos actos, permitiéndoles entonces, solo por el mérito de la ley, que ciertas personas puedan actuar a nombre y lugar de otros como si estos otros hubieran podido actuar por sí mismos si es que no estuvieran en la situación de incapacidad. Ahora, esta representación legal entonces, además de partir del supuesto de una incapacidad y de ser legal en términos que es la ley la que va a asignar al representante, tiene la particularidad entonces que es impositiva. Es decir, que la ley establece la existencia del rol, digamos, del representante respecto de un representado
de manera impositiva, tanto en su existencia como también respecto de la elección de la persona que representa. La ley en este caso no va a señalar entonces o no dará opciones a que el hijo pudiera, por ejemplo, escoger quiénes sean sus representantes. La ley parte de la base de que los representantes serán los padres. ¿Y serán los padres por qué? Porque estos ejercen la patria potestad. En este contexto, entonces, en todos los casos de representación legal, la parte no tiene la posibilidad, la parte representada no tiene la posibilidad de poder escoger si quiere o no ser representada, y en segundo término, tampoco tiene la posibilidad de escoger por quién va a ser representada, siendo entonces una representación, como hemos dicho, de carácter mucho más estricta de lo que será su paralelo de carácter voluntario. El ejemplo que ya trabajábamos es la situación de los padres como representantes de los hijos. Bien, ya señalábamos que es a consecuencia de ostentar la patria potestad. Pero en otros casos también van a existir otras clases de representación legal. Así, por ejemplo, el liquidador o síndico de quiebras respecto de la persona que está en insolvencia, en la cual, de nuevo, esa persona, si se ampara en el procedimiento de insolvencia, no va a poder escoger si quiere o no ser representada, en cuanto se constituye en incapaz por ser disipador, y del mismo modo tampoco va a poder escoger quién quiere que sea su representante, porque la ley por defecto va a habilitar al síndico, actualmente llamado liquidador de quiebras, para que sea su representante legal. Un tercer ejemplo es el caso del juez, quien representa también a los deudores en las ventas forzadas. Ventas forzadas que se dan en el contexto de una deuda que genera embargo de bienes y posteriormente la realización o venta forzada de los mismos. En este caso, el juez entonces vende cosas del deudor representándole en esas ventas y de nuevo, el deudor, por su condición de tal, no tendrá la posibilidad de escoger, primero, si quiere o no ser representado, ni tampoco quién le represente, ya que es la propia ley la que le ordena, en este caso a que el juez, sea quien representa al deudor en estas ventas forzadas. La segunda vía de representación es un poco, pudiéramos decir, más amable o menos estricta en cuanto se radica en la situación de la representación voluntaria. Acá es el representado el que voluntariamente decide, quiere ser representado y del mismo modo él va a escoger, va a poder elegir quién quiere que le represente. En este sentido, entonces, surge de un acto jurídico voluntario del interesado, que será en este caso el representado, otorgándole poderes a otro para que actúe a su nombre, con completa libertad, decidiendo, reitero, primero, si quiere o no ser representado, y luego también la libertad de escoger por quién será representado. Esta representación en general debemos entenderla, como hemos dicho, como el acto de dar poder de manera voluntaria. Muchas veces la forma de dar ese poder será mediante el contrato de mandato. Y claro, existe una relación bastante cercana entre la idea del mandato y la representación voluntaria. Evidentemente, los mandatarios son y pueden ser representantes de un representado, pero no siempre lo serán. Y en este sentido hay que señalar que aun cuando se detallará con precisión en breve, así como existen mandatos sin representación, también van a existir representaciones que no son mandatos. Y por lo tanto, habrán autorizaciones, cartas poderes, etcétera, que en definitiva también implican darle poder a otro
sin que caigan en la figura necesariamente contractual del mandato. En este orden, entonces, puede o no, así visto, que el mandato genere también poder de representación, pero aclaramos que este poder de representación no es un requisito del mandato, sino más bien un efecto eventual que de aquel pudiera derivar. Ahora, hay que aclarar en este sentido que estos mandatos que sí tienen poder de representación son, no obstante, la regla general. Lo normal es que el mandato sí pueda llegar a generar representación de las personas. Mandatos que van desde nociones, reitero, contractuales, desde representar a alguien en una venta, ya damos el ejemplo del artículo 103 en cuanto a la posibilidad de matrimonio e incluso cuestiones del mismo nivel de sensibilidad como el reconocimiento de un hijo, también serán posibles de ejecutarse mediante representación. Entonces, digamos que esta representación vía mandato, por regla general, es admitida y de hecho no lo será salvo en aquellos casos, o más bien, no lo será en aquellos casos en los que los actos no admitan la figura de la representación en cuanto son actos indelegables o bien actos personalísimos, como por ejemplo la facultad de otorgar testamento, la facultad de testar. Así lo establece además expresamente el artículo 1004, el 1004, 1004 del Código Civil. En ese caso, claro, al estar prohibido y al declararse que el testamento es un acto indelegable, no podría darse un mandato para testar a nombre de otro. Salvo que estuviéramos en una prohibición de esa especie, lo cierto es que el mandato y en general la representación voluntaria sí procede. Entonces, si vuelvo a la situación, vamos a tener representación y poder de representación voluntario desde actos jurídicos como una compraventa, una permuta, un mutuo, el matrimonio, reconocimiento del hijo, etcétera, en todos aquellos, salvo que se encuentre prohibido, como en el caso del testamento, hasta otras situaciones que nos tocan también muy de cerca en cuanto, como abogados, nosotros somos también representantes de personas en juicio. Y por lo tanto, el poder que tenemos para efectos de poder representarles en juicio normalmente viene otorgado por la figura del mandato judicial. Y ese mandato judicial, que es el que nos otorga poder de representación, es el que nos determina entonces que, si bien nosotros actuamos a nombre de otro, quien va a recibir los beneficios o los perjuicios de la sentencia que derive del juicio en concreto va a ser la parte y no el abogado que lo representa. La muestra más clara de ello será entonces que si nosotros somos abogados de una persona en una causa penal y esa causa penal, la persona es declarada culpable de algún determinado delito, quien irá a la cárcel es la parte y no el abogado. ¿Por qué razón? Porque nosotros actuamos a nombre de otro en cuanto tenemos poderes para representarle. Pero todos los efectos positivos o negativos de esa representación, quien la absorberá será, en este caso, el eh, representado. Por último, explicaremos en este punto algunas instituciones o teorías, más bien, respecto de la naturaleza jurídica de la representación. Teorías que han tratado de explicar qué es o qué sería en verdad la representación. Contando el final de la película, la verdad es que nuestra legislación se inclina, por una parte, por la teoría de Pothier y por otra parte, por la teoría de la modalidad. Esas serían más bien las imperantes en nuestra legislación, que la plantilla que nos encontramos viendo serían la A y la F. Vamos una a una, no obstante, para graficar en qué consiste cada cual. La primera teoría es la teoría de la ficción de Pothier, y en la cual se explica que la representación es una ficción, es decir,
una idea ficticia em, que entiende que la voluntad del acto es la del representado, como si fictamente hubiera concurrido él. Es decir, que se entiende finalmente que lo que aquí ocurrió fue una especie de ficción, algo ficticio, en el cual la actuación del representante hubiera sido solo para entender que fictamente el que concurrió fue en verdad el representado. La segunda teoría es la teoría del nuncio o mensajero de Savigny. Y esta segunda teoría es la que, ya el nombre mensajero nos da pistas, es la que indica que el representante es quien lleva, no el que crea, sino el que arrastra finalmente una voluntad ajena, el que porta una voluntad ajena. Entonces, parte de la idea, como una especie de cartero, pudiéramos decir, que recoge la voluntad del representado y la traslada hacia la celebración del acto jurídico. Una tercera teoría es la del doble contrato de Zoll. En este caso, y siendo más bien de base de teoría alemana, se establece que el representante no es que ni comunique una voluntad ajena, ni tampoco que fictamente se entienda que está participando directamente el representado, sino más bien entiende que han ocurrido dos contratos. Un primer contrato entre el representado y el tercero, y un segundo contrato entre el representante y el tercero. La verdad es que esta teoría nunca ha sido recogida en nuestra legislación. ¿Por qué razón? Porque presupone autonomía del representante y el representante no está actuando por sí, está actuando, como hemos dicho, por otro. Por lo tanto, la verdad es que la teoría de la doble contratación de Toll, la verdad es que nunca ha sido, digamos, recogida por nuestra legislación. La teoría de Mitéis, que es también una teoría de doble contrato, pero es una teoría más bien de cooperación de voluntades, más que de doble contrato. En este sentido indica entonces que lo que el representante hace respecto del representado es que uno y otro, proporcionalmente, ambos colaboran en la situación del acto, de manera que contribuirían o concurrirían ambas voluntades, tanto la del representado como la del representante a la vez. Aclaramos que en verdad esta teoría tampoco ha sido recogida por nuestra legislación porque la ley entiende que la voluntad jurídicamente relevante es solo una, en que es la del representado, que será finalmente la que recibirá o va a absorber los efectos jurídicos del acto que el representante celebró a su nombre. Una quinta teoría será la de la actuación del representante de Hapka. Y esta teoría es la que entiende que para la existencia del acto, la voluntad relevante es la del representante y no la del representado. Y en este sentido, entonces, si bien reconoce que hay dos voluntades relevantes, solamente le da valor a la actuación del representante. Nuevamente, esta teoría tampoco ha sido recogida por nuestra legislación, en cuanto sabemos que el propio artículo refiere que en verdad el acto es como si hubiera celebrado el mismo, el representando el acto que el representante ha hecho a su nombre. Y la última, la teoría de la modalidad, que es más bien de elaboración francesa, se establece que la única voluntad, digamos, relevante para el acto, evidentemente es la del representante, pero en verdad es la del representante porque se han alterado los efectos regulares del acto. En ese sentido, la ley o la teoría francesa plantea que la representación es una modalidad en cuanto altera los efectos normales de los actos. Es un mecanismo alternativo
una alteración, en definitiva. Lo normal es que si yo me quiero casar, sea yo el que me case, no que mande a alguien a mi nombre. Lo normal es que si yo quiero comprar algo, sea yo el que celebre la compraventa y no que mande a alguien a celebrar esa compraventa para mí. Por lo tanto, esta idea de que la actuación de uno provoque que los efectos se radican en otro es una alteración a las reglas o pautas normales de la representación y como tal, la ley entenderá que es una modalidad. Las teorías que priman en nuestro derecho serán, por lo tanto, esta, la de la modalidad, y también la de la ficción. Las demás no tienen asidero dentro de nuestro sistema de normas. Llegamos hasta este punto y a continuación, además de invitarles a desarrollar el cuestionario breve que estará dispuesto al efecto, es que ya en la clase siguiente analizaremos entonces los requisitos específicos de la situación de la representación según nuestra legislación. Agradecidos chicos, espero estén muy bien. Nos vemos en clases.